Buenas noches, bienvenidos. Es un gran día. Ojalá el gran suceso que vamos a comenzar tenga un gran desenlace. Una extraordinaria noticia por el 2026 fue la salida de Maduro del poder, aunque quedan su estructura y sus compinches. De eso nos ocuparemos en los próximos 60 minutos con un panel de excepción y en vivo, como usualmente no solemos hacer el programa. Esta vez sí toca por la rapidez con que los hechos se actualizan y se desarrollan. Nunca antes, en los 50 años que tengo de periodismo, sobre un acontecimiento cualquiera que sea, ha habido tal lluvia y aluvión de información de distinto tipo al mismo tiempo con diversa credibilidad. Procuraremos, a lo largo de este espacio, enfocarnos en 4 aspectos. ¿Por qué ahora la salida de Maduro? ¿Cuál es la transición posible? ¿Puede acontecer esto a cualquiera? Como dijo Trump, se entiende que a Colombia y a México por los señalamientos que hizo. ¿Y cuáles son las consecuencias en el Ecuador? Esperemos recordando y empecemos recordando las imágenes con que amanecimos hace poco más de 24 horas. Venezolanos empezaban a reportar en tiempo real, con su florido y comprensible lenguaje, lo que sucedía en Caracas. Era aproximadamente 1:30 de la madrugada del 3 de enero. Ven ustedes explosiones en diversos lugares. Van a ver la cantidad de helicópteros que están incursionando, se estimó que eran 15, y los bombardeos y las explosiones tenían lugar para neutralizar las defensas antiaéreas que tenía el régimen. Hasta entonces se creía que esta fue una confrontación incruenta. No. Según datos de la dictadura, de su lado hay 80 bajas. Del lado de Estados Unidos apenas reconocen heridos. Y el hecho de que al principio fuera tan rápida y eficaz la intervención dejó entrever que en verdad había una negociación respecto a la misma, o por lo menos complicidad. ¿Ya? De eso nos ocuparemos enseguida, no sin antes recordarles quienes nos permiten llegar a ustedes de domingo a viernes a las 22 horas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Y yo ya estoy participando, porque ahorrar siempre ha sido una muy buena decisión. Y ahora hasta te premian por hacerlo. No te olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Revisé mi monto en happytime.pharmacies.com.es y ya estaba en $80, así que pude canjear mi set parrillero completito. Compras, acumulas, revisas tu monto, eliges y canjeas tu premio inmediato. Apresúrate porque ya estamos en los últimos días de Happy Time. Ahí está Pharmacies. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Buenas noches. Desiree Olaves, representante de Venezuela en el 20 Venezuela en Ecuador. ¿Cómo referiría usted lo sucedido? Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias por estar en este Bienvenida. espacio. Gracias a todos. Pues te puedo decir que para nosotros, como venezolanos, es la atención a una petición que hemos estado haciendo. Que se desmantele la estructura criminal que tiene secuestrado a Venezuela o que tenía secuestrado a Venezuela en parte de los 26 años que hemos tenido un socialismo que se convirtió en autoritarismo, totalitarismo, pasó a participar en el narcotráfico, en el terrorismo. Entonces se está comenzando a desmantelar esa estructura criminal. Así lo ve Desiree Olaves, como lo ve Héctor Yepes, bienvenido también.
Buenas noches. Yo creo que Trump ha hecho lo que casi todos pedíamos y nadie nunca se había atrevido a hacer. Y creo que es una gran noticia para América Latina. Algunos dicen que ha violado la soberanía. Creo que quien violó la soberanía, que es del pueblo venezolano, fue Maduro cuando se robó las elecciones. Y lo que ha hecho Estados Unidos de histórico es evitar que Venezuela se convierta en la próxima Cuba en el continente. Si esto se hubiera hecho en Cuba hace décadas, hoy no estaría una dictadura en Cuba en estos momentos. Gracias, abogado. Quienes quieran la perspectiva de Stephanie Macías pueden acceder a su informe 24 horas después, capacidad real de transición versus capacidad real de coerción. Resúmame su tesis. Bienvenida. Hola, buenas noches. Qué gusto compartir el panel. Hemos esperado esto desde que tengo uso de razón. Finalmente, todos queremos y anhelamos a Edmundo González y María Corina Machado liderando Venezuela y una Venezuela libre. Dicho esto, 24 horas después nos damos cuenta que la transición tradicional, como habíamos pensado que sería, no va a ser. Va a ser una transición que va a tomar más tiempo y toma más tiempo tomando en consideración que Estados Unidos, habiendo aprendido lo que pasó en Irak, Afganistán y Yemen, está diciendo, estas transiciones donde entras y pones al electo no necesariamente funciona. Primero tienes que preparar esa transición desde adentro. Joaquín Hernández Alvarado, su perspectiva, bienvenido también. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, yo creo que hubo una definición, para responder a la pregunta directamente, una definición de tiempo. Ya desde septiembre, cuando se empieza a movilizar la Armada de los Estados Unidos hacia el Caribe, es que ya el límite o los límites están cubiertos. Maduro, su gran arma estratégica ha sido siempre ganar tiempo. Así engañó a Biden. Le dijo que iba a hacer elecciones y después hizo la trampa y resultó que no le entregó el poder. Entonces, eso ya estaba previsto. Se le dieron oportunidades y se escogió climatológicamente el mejor momento para atacarlo. Pero eso ya era algo decidido que se venía. Me llama la atención, y lo contestarán después de lo siguiente, que ninguno de ustedes digan es un atentado contra los principios del derecho internacional. Por más tiranía que hay en Venezuela, ¿cómo vamos a aprobar que un país invada a otro? Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Los domingos no nos acompaña RTU. En las dos cableras que mencionamos antes, cerca de 35,000 hogares conectados, 8,000 más aproximadamente en centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM desde Puerto Viejo para Manabí. Igual frecuencia de La Bonita del centro del país, en Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Estoy acostumbrado a hablar con la pantalla del monitor al frente, entonces tiendo a verme yo en vez de ver la cámara. Esto de que radio sea ahora televisión, de paso, gracias por su hospitalidad a Radio Centro, eso debía ser en vez de quejarme, para poder hacer el programa en vivo. Sí, pues, me dan semejante estudio y yo me estoy fijando en eso. Ok, es el problema de venir de la televisión. Miren, cómo reseñó La Vanguardia la llegada de Maduro a Nueva York esposado. Del avión que lo trasladó el Departamento de Justicia, se lo ve rengueando, decimos en el Ecuador, de la pierna izquierda. Trump refirió que Maduro pretendió escapar a un cuarto blindado que tenía en la base donde lo encontraron, pero que no alcanzó a llegar. Entonces, seguramente hubo algún forcejeo. Luego tiene por primera vez la imagen de Cilia Flores, aquella señora que va con una capucha y pantalón celeste, precediendo a su marido, también acusada de graves crímenes. De lo que vi hoy en el indictment de Nueva York, 25 páginas, Delcy Rodríguez no está incluida en las acusaciones si no leí mal o leí apresuradamente. Ahí lo ven entrando, ¿no está? ¿También lo leíste? Ok. Van a ver luego cuando entra la DEA, como el tipo tan cínico dice en inglés buenas noches y feliz año nuevo. Good night. Happy New Year. Dejé una pregunta pendiente.
¿Por qué no esta condena, por más crisis humanitaria que había Venezuela, a que sea una superpotencia quien entre y resuelva las cosas? Porque no estamos hablando en este momento de política, estamos hablando de rescatar a todo un país que está secuestrado por una estructura criminal. Eso es lo que tenemos que entender. Pero ¿no siente esto el precedente de que después cualquiera le puede pedir a los Estados Unidos, venga, acá estamos igual, Nicaragua, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, y no necesariamente Cuba? Ok, pero es que estamos hablando de un régimen que participa en el terrorismo, que exporta terrorismo, que exporta narcotráfico y que también se vanagloria de tener control sobre otros países y en su momento en Chile lo dijo, mira, nosotros podemos desestabilizar países. Entonces, estamos hablando de un peligro de una región, no estamos hablando de tener un control en Venezuela solamente. Héctor Yepes, abogado que estuvo recién un año en Harvard, ¿no es esto siendo justo, reprochable y atentatorio a los principios del derecho internacional? Yo creo que en estos casos extremos hay que analizar las cosas pensando en la situación excepcional que vive Venezuela. Venezuela no es el caso de un país donde alguien ganó las elecciones, le cae mal al presidente de Estados Unidos, va e invade. Primero, no ha habido una invasión propiamente dicha en el sentido de que no hay en este momento, lo han ratificado. Hubo entrada y salida de tropas, así es. Lo escuché a Marco Rubio hace poco, dice que no hay un solo soldado norteamericano en Venezuela. Ha habido la aprehensión de alguien buscado por la justicia en Estados Unidos, que no es el presidente, o sea, reconocido por la comunidad internacional como alguien que no es el presidente. En situaciones excepcionales hay que hacerlo justo y no lo que el caduco derecho internacional establece, o organismos como la ONU, la OEA y compañía. Que si no, imagínense, ya han migrado 8 millones, me corrige, decir, sí. Esperemos que sean 16, esperemos que hayan más muertos, esperemos que Venezuela siga siendo el refugio del crimen organizado en toda Sudamérica, cosa que también nos impacta a Ecuador. ¿Es justificación válida, Stephanie Macías? Por supuesto, es un país que ha estado tomado por el narcoterrorismo y colonizado, como dijo hoy día Marcos Rubio, por Cuba. Hoy día en la noche vimos una información donde me parece que 23 o 25 cubanos fallecieron en la toma de Maduro. Eso significaba que Cuba no solo estaba en la protección, el primer círculo de seguridad, Cuba estaba presente en muchísimas áreas. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera no había solo democracia, había una dictadura en todo el sentido de la palabra. ¿Quién decide eso? ¿Trump decide eso? ¿Y por qué los organismos internacionales que coincidieron en eso no lo pudieron hacer? A ver, anhelamos todo tener democracia y que todo se pueda respetar los procesos, pero hoy era una situación sui generis. ¿Quién decide eso? Los miles de venezolanos que salieron, los múltiples décadas de una ciudadanía, de un mundo entero pidiendo que por favor ayuden. Y dos, a pesar que fuera de micrófono y en chat discutimos sobre el premio Nobel y el rol que tuvo, creo que el premio Nobel también puso en evidencia las necesidades que tenía Venezuela de volver a una democracia. Sin duda. Los sui generis que menciona Stephanie Macías justifica más los otros factores que han mencionado aquí, esa intervención. A mí me parece que lo que hay es el fracaso del derecho internacional y el fracaso del concepto de soberanía nacional. Alfredo Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU, decía que la no injerencia, o sea, el respeto a la soberanía, no podía entenderse como una barrera que permitiese que detrás de ella se violasen los derechos humanos. Hemos asistido durante 26 años a un fracaso completo del derecho internacional. Y ahí el gran aporte de esta intervención. A partir de ahora, o el derecho internacional se actualiza con las nuevas realidades, o hay el riesgo de que por causas justas sea vulnerado cada vez que se justifique. Así es, porque además tenemos que entender que vivimos en una realpolitik. Los países tienen intereses, no amigos. Ok, así hemos empezado este análisis de la caída de Maduro. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera.
Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Lo que acaban de decir nuestros panelistas es excelente antecedente para esto que Trump dijo, según versión de Telemundo, en su conferencia de prensa tras la intervención. Ninguna otra nación del mundo empezó diciendo, oigan. Ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho lo que hizo Estados Unidos desde ayer en un periodo muy corto. Las capacidades militares de Venezuela fueron neutralizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando con nuestras autoridades policiales, capturaron exitosamente a en medio de la noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas prácticamente se habían apagado debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue una operación letal. Él fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y ahora ambos van a enfrentar la justicia de Estados Unidos. Joaquín Hernández Alvarado, esto que menciona Trump deja claro que no es posible esperar intervenciones, por lo menos en Occidente, igual de unos países en otros. Esta es la única nación del mundo, no solo por su capacidad militar, estratégica, etcétera, sino por su peso en el planeta. ¿Se atrevería a hacerlo? A ver, en este momento no hay nadie sino los Estados Unidos de América para hacer una acción, una operación semejante. Pero yo sí quiero además contribuir a este tema bendito de la soberanía nacional. A ver, hay un tema que ya Tucídides dijo en la guerra del Peloponeso. Los fuertes hacen y los débiles pueden. Y en este momento estamos en un conflicto geopolítico a nivel estratégico. La doctrina Monroe, interpretada en el corolario de Trump, quiere decir y tiene un mensaje muy claro. En esta parte de América, en esta parte del continente, no queremos influencias extranjeras. Quien no entienda esto se va a enfrentar con nosotros. A Maduro se le dio tiempo, no aceptó y se lo sacó. Ahora, no quiero decir que esta es la única explicación de lo que ha sucedido el día de ayer, no, pero esta es una de las razones que nos permiten entender la complejidad del hecho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son los otros países hegemónicos cuando hay esta especie de nostalgia por la pérdida de las soberanías nacionales? Los otros que pueden intervenir, ¿quiénes son? ¿El imperialismo chino? ¿El imperialismo mafioso de Putin? ¿O el gobierno teologal de los ayatolás de Irán? Más bien han sido socios de Maduro. Y coincidamos en algo. Estados Unidos y el resto de países de América Latina tenemos en común la democracia. Hay que celebrar entonces de que Trump está del lado correcto, aunque lo estamos dirigiendo en el árbitro de Occidente, de esta parte del hemisferio. Y hay que comentar algo para los que nos están viendo y escuchando. La doctrina Monroe hablaba en su momento de evitar la colonización de países europeos. Hoy, cuando el presidente lo hace de una manera jocosa y dice Don Monroe, porque recordemos Donald Trump, estaba siendo claro y estaba delimitando el nuevo tablero geopolítico. El nuevo tablero geopolítico habla de cualquier amenaza externa, llámese Rusia y China, será analizado. Pero también es cierto que hablamos fuera de micrófono. Cuando hablamos de Estados Unidos entrando a Venezuela, es una dictadura, no es una democracia. ¿Y por qué pongo esta colación? Porque mañana vamos a tener una discusión no solo geopolítica, sino qué va a pasar si China entra a Taiwán. Porque entonces, si Estados Unidos entró a Venezuela, ¿hay justificación? No, no la hay, porque Venezuela tiene dictadura. Ajá. Pero eso es importante dejarlo China claro. Lo que va a decir es un territorio nuestro desmembrado ilegalmente. Pero frente a la ausencia de una democracia y dentro de un proceso en el cual ya los ciudadanos venezolanos escogieron un líder
y el gobierno dictatorial decidió no acatar la voz popular, es diferente a cualquier persona que intente hacer un paralelismo de China y Taiwán. Primera pausa y vuelvo enseguida con los criterios pendientes en cambio de Héctor Chávez y Desiree Olaves. Héctor, abogado. ¿Qué dije? ¿Héctor Chávez? Perdón, Héctor Yepes. ¿Ya? Bueno, había un periodista que se llama así, gracias por la corrección. Cuidado. Héctor Yepes, abogado académico de la UES, y, cuidado, me equivoco también, Desiree Olaves, representante de 20 Venezuela en Ecuador. El arresto de Maduro en Caracas por Estados Unidos ante acusaciones de graves delitos denunciados en New York produjo el efecto que el derecho internacional bloqueó una década. Descabezar una dictadura que violó todo, 25 años. Sienta un precedente riesgoso, pero inevitable, capaz de ejecutarse solo por un líder como Trump ante un país secuestrado por el crimen organizado. Te juro que esto no fue un gusto, fue más como un autorregalo. Porque cuando compras lo que necesitas en Pharmacies, tu monto se va acumulando sin darte cuenta. Revisé mi monto en happytime.pharmacies.com.es y ya estaba en $80, así que pude canjear mi set parrillero completito. Compras, acumulas, revisas tu monto, eliges y canjeas tu premio inmediato. Apresúrate porque ya estamos en los últimos días de Happy Time. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Gracias a quienes nos siguen por diversos medios y plataformas. Mañana este tema lo tratará también Punto de Orden con Juan Javier Benedetti. En cambio, por la noche empezaremos a analizar las expectativas y prioridades del Ecuador con Rafael Cuesta Caputi, quien es director de noticias de CC Televisión. Ahora les recuerdo que OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente en Canal 14 a partir de las 6 de la mañana, el mismo número en todas las calderas que ven en pantalla o en aplicaciones, CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping, OnePlus es en cambio canal 121. Ecuador en Vivo TV, canal digital de YouTube, lo sube apenas concluye. Y en Imbabura estamos por Alborada, 90.3 FM. En ese sector del norte del país también, Carchi incluida. Tenía pendiente los comentarios de ustedes, Héctor, sobre, y Desiree, lo que estaba pendiente de tratarse. Le estamos dando un rol, aunque sea para acabar con una dictadura sanguinaria, a Trump de árbitro de las democracias en Occidente. A ver, creo que la realidad de la política internacional siempre ha sido esa. Y ese es el límite que tiene el derecho internacional. Normalmente en un país tenemos un sistema jurídico porque alguien puede decidir por encima de los demás. En el derecho internacional eso en la realidad no existe. ¿Quién lo puede hacer? Supuestamente la ONU. ¿La ONU alguna vez iba a hacer esto? Nunca. Todo lo que se podía hacer en el marco del derecho internacional tradicional, ortodoxo, se intentó, se hizo. Pero ¿qué haces con una dictadura narcoterrorista que le importa un bledo? Pues todas las resoluciones de la ONU, la Unión Europea, la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. No te queda de otra. Ahora, creo que esto abre la puerta también o nos aterriza en la realidad geopolítica en la que estamos, ya lo decían Stephanie y Joaquín. Un mundo donde hay una competencia entre Estados Unidos, China, Rusia, y donde cada uno quiere ser el hegemón de su zona geográfica. Y en donde por fin hay alguien que por lo menos defienda nuestra cultura y tipo de democracia occidental. Ahora, Desiree, me llamó la atención que en sus primeras intervenciones no haya insistido en que la transición tiene que pasar o comenzar porque asuman en Mundo González la presidencia, que fue una tesis de ustedes.
de que eso era innegociable. Y sigue siendo innegociable, Carlos. O sea, nosotros entendemos muy bien que la transición comenzó a la hora de la captura y de sacar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de Venezuela, de desmembrar la estructura criminal, siendo ellas las principales cabezas de lo que es el narcotráfico y el terrorismo que se implantó en Venezuela, ¿ok? Entendemos que esas son las dos cabezas principales. También entendemos que quedaron cabezas visibles. Tenemos al ministro de Defensa, tenemos a Diosdado Cabello, tenemos a Delcy, que ahora es la vicepresidenta, y tenemos a su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, ¿ok? Eso también lo entendemos. Esto es un paso dentro de la transición, que no es negociable y sigue siendo negociable, y lo hemos dicho a través de todas las entrevistas y todo este tiempo, que la transición, realmente la transición a la democracia en Venezuela comienza por la aceptación de los resultados del 28 de julio. Entremos a eso, porque ojalá lleguemos hasta una conferencia de Mario Díaz Balart, en donde dice que María Corina será la presidenta de Venezuela, reconociendo las viejas elecciones o con nuevas elecciones. Pero para ir a esa parte, esto es lo que supuestamente establece la Constitución venezolana. Curioso hablar de Constitución, una dictadura, cuando tiene que operar la sucesión. Si bien la Constitución venezolana establece una línea de sucesión, Donald Trump fue claro: no permitirán que se instale un gobierno de la misma línea, aunque insinuó que hubo acercamientos con el chavismo. Marco está trabajando directamente sobre eso. Recién tuvo una conversación con Delcy y esencialmente está dispuesta a realizar lo que creamos que es necesario para hacer que Venezuela sea grande de nuevo. Pero la gran pregunta es qué rol jugaría la oposición venezolana después que María Corina Machado se mostrara lista para liderar un cambio. Acaba de describir Desiree Olaves qué rol jugarían. Según ellos, esperar el proceso hasta que acabe en lo que debe ser. Edmundo González en la presidencia, pero eso da las circunstancias actuales. No volvería muy larga la transición, año, 2 años, o si se precipita y acelera, generaría una guerra civil casi por todos los rezagos implantados del chavismo allí. Sí, de hecho al inicio hablábamos de las experiencias vividas en Yemen, Irak y Afganistán. ¿Qué significó esto? El que el nuevo poder no tenga la coerción, ¿qué es lo que pasaría? Habría fracaso. Libia, no te olvides de Gaddafi. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hablemos de data y cifras, que tú te ríes de mi frase data. Pero Inside Crime habla de aproximadamente 6 millones de armas ha dado el gobierno del chavismo a sus milicias ciudadanas, a sus milicias armadas. Eso significara, en el supuesto consentido, que mañana llegase María Corina, a pesar de que ellos dicen que tienen su plan de las primeras 100 horas y los primeros 100 días, habrían fracciones que comenzarían a dividirse, habrían pugnas internas y había una violencia importante que definitivamente dificultaría la gobernabilidad. Joaquín, ¿cuál puede ser entonces el desalojo paulatino, progresivo, pero firme del chavismo, de esa estructura de poder, con la acotación que hace Stephanie Macías de 6 millones de armas? 7. El tema aquí es que se cumpla la agenda y los tiempos entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez. Ahí está el juego de todo. Es decir, Marco Rubio y Delcy Rodríguez han acordado una agenda. El problema es si esa agenda va a ir hacia una transición a favor de la legitimidad o va a continuar apoyando el chavismo. Pues desde luego lo primero. ¿Tienes dudas, Joaquín? Por supuesto que sí, porque Estados Unidos ha sido muy claro en ese sentido. Estados Unidos ha sido clarísimo en ese sentido. No entiendo. A ver. No, ha dejado claro que la dictadura tiene que irse y tiene que haber democracia. Sí, pero el problema es que tenemos dos valores enfrentados aquí. Uno es la legitimidad del presidente González y otro es la gobernabilidad del gobierno chavista. Sigamos con eso. ¿Y saben de qué manera? Con lo que dijo el presidente Trump sobre María Corina Machado, que a mí me desconcertó. Dijo que es she's not a gracious lady, she's a nice lady. En inglés los términos tienen otra connotación. Pero fue despectiva, para no decir diminutiva. Y que no está en condiciones de apoyo y de respeto como para que en este momento sea
quien dirija la transición. El país de España lo resumió así. On Monday, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. Enseguida voy contigo, deciré, pero antes Héctor, she's a very nice woman, fue lo que dijo. Es una muy buena mujer, ¿ya? Si no es María Corina la actora principal de esta transición, aunque no sea la protagonista, ¿qué legitimidad puede tener? Porque el desenlace que se da y se produce por la lucha y la resistencia de ella de años. Y lo que mencionaba Stephanie al principio, cómo el Premio Nobel de la Paz pone otra vez este escenario en primer nivel cuando casi lo habíamos olvidado. Sí, espero que esto no sea una pica por el Nobel por el que competían. Algo hay. Puede ser, pero lo escuché a Marco Rubio hablar sobre esto y se refería a que, claro, la oposición en Venezuela, según Rubio, pues no tiene en este momento el músculo interno para manejar la transición. Eso no quiere decir que no deba ser actor de. Okay. O sea, lo que decía es en los tiempos, en este momento, tienes que asegurar una mínima gobernabilidad, lo cual implicaría un entendimiento. ¿Y esto es confiable en la transición manejada por la dictadura mismo? Después de lo que acaba de pasar. Después de lo que acaba de pasar, yo creo que sí. Porque después de lo que acaba de hacer Estados Unidos, una cosa es con Biden jugando a los aviones de papel, pues otra cosa es con lo que acaba de ocurrir. De hecho, les dijo, ustedes pueden terminar peor que Maduro si incumplen. Y dijo Trump que estaban preparados para una segunda incursión. Ya voy y eso cambia radicalmente. Antes, miren, a propósito de la pica que dice que puede haber, hay una cosa que a mí sí me extrañó y me molestó. La poca mención, sabiendo cómo es Trump, que hizo María Corina, desde que estuvo en Oslo, de reconocimiento a lo que hizo los Estados Unidos. No ninguna, poca. Y luego, la forma en que ella ayer se refiere en un comunicado agradeciendo al gobierno que cumplió con su palabra, cuando no es el gobierno, es Trump el que cumplió con... Ella debe su salida de Venezuela a Trump, así como Venezuela debe su salida de la dictadura principalmente a María Corina. Vean lo frío, lo escueto, lo distante de su comunicado. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Lo que tenía que pasar está pasando gracias a la determinación del presidente Trump. ¿Por qué no pudo decir algo así? ¿Qué hay entre esos dos? Mira, estoy segura que por parte de María Corina Machado no hay ningún tipo de roce con lo que es la administración de Donald Trump. Nosotros estamos conscientes a quién hay que agradecerle. Estamos bajo el liderazgo correcto y la administración correcta de Estados Unidos que nos llega a este punto. Porque como bien lo dijo Héctor, hemos pasado por muchas administraciones. ¿Qué le gustaba reconocerlo más? Bueno, fíjate, en este momento esa carta, y como tú dices, ella se está refiriendo a los venezolanos. Está hablándole a los venezolanos que en este momento son los que están resistiendo en Venezuela y que están viendo la cara dura de lo que es el régimen, de lo que queda del régimen y por supuesto del miedo de haber vivido lo que pasó, ¿no? Aclarado ese punto, y a ella le creo porque tiene contacto directo con María Corina. ¿Tú querías decir algo, Stephanie? Una vez que el tablero se golpeó el tablero, creo que es importante que las fichas al recomponerse, la oposición tenga claro cuáles van a ser los hitos. Porque no solo es sentarse a esperar qué va a hacer Trump, sino comenzar a hacer una agenda. Esta agenda debiese estar estipulada en si Delcy va a estar alineada, qué vamos a hacer con los presos políticos, cuáles van a ser las fechas. Un poco, como decimos coloquialmente, tenerlo bien cortita la rienda para comenzar a identificar el nodo crítico 1 falló, cuál es el nodo crítico 2, para comenzar a sentar el ritmo de esta transición. Complejo e inédito proceso que por primera vez se va a intentar, como bien decías tú, ante el fracaso de otro tipo de deposiciones que terminaron peor, y yo recordaba el caso de Gaddafi en Libia. Cuando volvamos, ¿a qué se refirió Trump con esto de que esta operación puede acontecer a cualquiera?
El arresto de Maduro en Caracas por Estados Unidos ante acusaciones de graves delitos denunciados en New York produjo el efecto que el derecho internacional bloqueó una década: descabezar una dictadura que violó todo 25 años. Sienta un precedente riesgoso, pero inevitable, capaz de ejecutarse solo por un líder como Trump ante un país secuestrado por el crimen organizado. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. ¿Qué harías si te ganaras un carro, $5,000 en efectivo y un televisor diario? Suena como un sueño, ¿verdad? Pues no lo es. Por cada $30 que ahorres y los mantengas en tu cuenta, participas por estos increíbles premios. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Es así de fácil. ¿Qué estás esperando? Y yo ya estoy participando porque ahorrar siempre ha sido una muy buena decisión. Y ahora hasta te premian por hacerlo. No te olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hoteles Oro Verde, la Navidad que deseas sentir. Vera a su manera, crítico e independiente. Sale Maduro y luego es el tema que estamos analizando. Prosigamos para eso con este fragmento de Telemundo en donde Donald Trump habló de que esta operación le puede suceder a cualquiera. Se entiende en estas circunstancias. Esta operación extremadamente exitosa servir de advertencia a cualquiera que trate de amenazar la seguridad y la soberanía de Estados Unidos o a las vidas de estadounidenses. Muy importante, el embargo al petróleo venezolano se mantiene en efecto. La Armada estadounidense continúa en posición y Estados Unidos mantiene abiertas todas sus opciones militares hasta que nuestras demandas hayan sido completamente satisfechas. Joaquín Hernández, ¿es en serio eso? Y respecto a quién se refiere, si es eso. Bueno, en primer lugar es obvio, o sea, todo aquel que se oponga a Estados Unidos y ponga en peligro la seguridad de los Estados Unidos puede pasarle eso. Siempre y cuando llegue a los extremos. Pero claro, por supuesto, no es que va a atacar a Argentina o va a atacar a Ecuador. Petro no lo va a extraer como extrajo a Maduro. Por el momento no. ¿Dices en serio, Joaquín? No, es a joke. Ok. Y en el caso de México, que dijo que era Sheinbaum buena gente, pero que gobernaban los carteles, ¿no ella? Sí, pero eso va a tener que ser todavía más negociado. México es muy complejo y no es así tan fácil de decir Sheinbaum sale y queda todo. Eso es una, y además estamos en la frontera. Eso es otra cosa completamente distinta. Pero lo que él está diciendo es que no va a reparar en medios para atacar a los que no se alineen con respecto a la política de seguridad o al corolario Trump, que es el nombre de la doctrina Monroe que él sostiene. Así que en ese sentido, yo no le veo, digamos, es una afirmación que él hace y sobre todo para mí está más dirigida hacia los venezolanos y hacia Colombia. Joaquín usó la palabra clave en la cual quiero entrar ahora, negociado. ¿Esto fue negociado con María Corina directa o indirectamente? Mira, nosotros tenemos bastante tiempo solicitando la extracción
del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros hemos estado en programas en donde te he dicho que lo necesario era extraer... El comienzo no lo dudo. Exacto. El desenlace y la hoja de ruta. Mira, el desenlace tiene que seguir siendo lo mismo. Desenmascarar a todo lo que es el régimen, deslastrarlo y poder avanzar nosotros en que la democracia avance en el punto en que se pueda salir de paulatinamente, como ustedes dicen, tienes toda la razón y te doy la razón. En este momento, nosotros no podemos ni siquiera imaginar a Edmundo y a María Corina entrando en Venezuela. Para desenmascarar al régimen se prestará a Maduro sabiendo que lo único que le queda es negociar mejores condiciones de prisión en la condena eterna que tendrá para ella y su mujer. Puede ser, y eso probablemente ayude incluso a la transición democrática. ¿Por qué no estás seguro? ¿Por qué puede ser? Porque hay que ver qué tanto tiene que perder. Es que no han traicionado a él, lo han entregado. Bueno, no si lo han entregado así nomás, porque no está reclamando nada en la comunidad internacional. Yo creo que esto va a ser, es difícil predecir, porque aquí no solamente hay un problema político, aquí hay un problema de crimen organizado. Aquí hay que entender la geografía del crimen en Latinoamérica también, y por eso el mensaje a Colombia. Lo que pasa es que Colombia no hace falta extraerlo, porque ya el pueblo lo va a sacar, pobre verdad. No hace falta una operación de este calibre. Esperemos. Eso va a pasar. Pero, a ver, con la caída de Maduro, esto es un golpe durísimo al crimen organizado continental. Claro, entonces, todos los intereses que se juegan detrás de esto, aquí va a haber dos tableros en paralelo, el político y el criminal. Dice Stephanie Macías en el informe que referí al principio: en este esquema, Delcy es el instrumento, Washington el conductor y la democracia el estado final, no el punto de partida. Es decir, que a pesar del sinsabor del sábado de mañana, donde todos queríamos ver a María Corina y Edmundo, este es el proceso en el cual vamos a llegar. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Se confluyeron 4 aristas que no pensábamos que íbamos a poder hacerlo en los últimos 20 años. Que fue poder, oportunidad, riesgo y justificación. La justificación ya no se podía más. El poder, Diosdado, tiene que irse. Y 2, hoy lo vamos a analizar más adelante, qué es lo que está pasando en Irán. Irán era una de las grandes fuerzas que estaba aliado con Rusia para todo lo que ha sido Hezbollah en Latinoamérica. Y sin embargo, tú dices que sin hitos claros la estabilización puede convertirse en estancamiento. ¿No ves hitos claros pero me refería a los hitos claros que hablamos en el espacio anterior. Poner cuál es la hoja de ruta. Trump ya ha dicho la hoja de ruta va a ser tomar lo que es el petróleo, que Delcy Rodríguez acate lo que Estados Unidos dice, pero también la narrativa de la oposición tiene que ser: hay una agenda nacional donde están los presos políticos, cómo vamos a hacer las partes sociales, cómo vamos a desarticular y tomar las armas de las milicias. Esos son los hitos. Cuando yo me refiero a los hitos es cómo retomamos esas armas. Sin nadie del país que intervino presidiendo o rigiendo eso, complicado. Ahora, lo más importante para mí, cómo repercute en nuestra realidad. Con eso volvemos. El arresto de Maduro en Caracas por Estados Unidos ante acusaciones de graves delitos denunciados en New York produjo el efecto que el derecho internacional bloqueó una década: descabezar una dictadura que violó todo 25 años. Sienta un precedente riesgoso, pero inevitable, capaz de ejecutarse solo por un líder como Trump ante un país secuestrado por el crimen organizado. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta.
a su manera, crítico e independiente. En 15 minutos serán las 23 horas, seguimos en vivo. El canal 24/7 sube el programa apenas concluye en todos los canales y aplicaciones que ven en pantalla. Y esta vez emitimos desde la cabina principal de Radio Centro 101.3 de FM este espacio. Así reseñó Ecoavisa la reacción de algunos actores políticos en Ecuador. Las autoridades ecuatorianas también reaccionaron en redes sociales a la incursión militar estadounidense en Venezuela. El presidente Daniel Noboa celebró que a todos los criminales narcochavistas les llega su hora y se dirigió a María Corina Machado para decirle que es hora de recuperar su país y le aseguró que tienen un aliado en Ecuador. La Cancillería ecuatoriana expresó en un comunicado su apoyo a la lucha para desterrar de la región el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo y reiteró su apoyo al pueblo de Venezuela en este proceso para el retorno de la democracia. También el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, expresó que Venezuela merece democracia, libertad y un futuro sin miedo. Fueron el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y Rafael Correa, quienes manifestaron su descontento por la acción militar estadounidense. Toda Latinoamérica debe rechazar cualquier ataque contra cualquiera de nuestras naciones. Simplemente es inconcebible. No cabe aquí que le pregunte cómo incidirá esto en nuestra política interna de CIRE, pero sí a Héctor Yepes. Primero, este es un golpe brutal contra el crimen organizado, lo cual incide en Ecuador. Y de nuevo, pensemos en la geografía. Colombia va a haber elecciones en el 2026. Yo creo que así como Kast ha ganado ampliamente en Chile, es muy probable que la derecha gane. Segundo, se le acaba una fuente de financiamiento importante a toda la izquierda latinoamericana, aliada con, a la parte, no toda la izquierda, pero a esa izquierda. Correcto. Aliada con el narco. Y un mensaje muy importante al crimen organizado en la región y a la narcopolítica en la región. Stephanie. Si hicimos esto, o sea, pensarían, si los gringos han hecho esto, oigan, lo otro, coger a alguien que no es dictador es mucho más fácil. Igual pregunta. Es alinearse con Estados Unidos y su agenda. Su agenda es drogas y migración. Y no lo hemos hablado, pero no solo es el narcoterrorismo, sino la migración ilegal. Pero eso pega al correísmo aquí, que es el admirador de ellos, es el socio, es el defensor. Por supuesto, y también van a hablar sobre soberanía, pero hoy estamos hablando de la guerra directa de un país como Estados Unidos al narcoterrorismo y a todos los relacionados con ellos. ¿Cómo entender que se lancen al precipicio actores del correísmo como Pavel Muñoz, según acabamos de oír en esa reseña, Joaquín? Porque no tienen otra cosa que hacer. El problema de la izquierda latinoamericana, yo lo dije en un programa, me acuerdo cuando hablábamos de Chile, sí. El problema de la izquierda latinoamericana en su conjunto, la izquierda marxista, nunca ha hecho una culpa de todas las barbaridades y atrocidades que ha cometido. Sigue defendiendo a Maduro, sigue defendiendo ese régimen como si allí no hubiese habido muertos. Nosotros vimos cómo a los estudiantes en Caracas los tanques les pasaban encima. Boric ha sido una excepción en Chile. Boric ha manejado... Dentro de esa izquierda marxista. Ha entrado en contradicciones, como es muy típico de ese gobierno. Pero lo que quiero decir es que el problema de la izquierda latinoamericana es que no reconoce nada. No reconoce absolutamente nada. No es un mérito más que una contradicción. Ahora resulta que al único que públicamente condena a Venezuela y es de izquierda, ¿a ti te parece que solamente es una contradicción? Pero por supuesto, porque él ha dicho que es una dictadura, pero por otro lado se opone a lo que ha sucedido con los Estados Unidos. Entonces, es una contradicción de él, no de nosotros. Cuando volvamos, en la parte final, lo que a muchos inquieta, y respecto a lo que pediré definiciones a nuestros panelistas, para que esta transición tenga una culminación exitosa, hay que darle impunidad a los chavistas. El arresto de Maduro en Caracas por Estados Unidos ante acusaciones de graves delitos denunciados en New York produjo el efecto que el derecho internacional bloqueó una década. Descabezar una dictadura que violó todo, 25 años. Sienta un precedente riesgoso, pero inevitable, capaz de ejecutarse solo por un líder como Trump ante un país secuestrado por el crimen organizado. ¿Qué harías si te ganaras un carro, $5,000 en efectivo y un televisor diario? Suena como un sueño, ¿verdad? Pues no lo es. Por cada $30 que ahorres y los mantengas en tu cuenta,
participas por estos increíbles premios. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Es así de fácil. ¿Qué estás esperando? Y yo ya estoy participando porque ahorrar siempre ha sido una muy buena decisión. Y ahora hasta te premian por hacerlo. No te olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, vamos más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Hoteles Oro Verde, la Navidad que deseas sentir. Vera a su manera, crítico e independiente. (22:53), seguimos en vivo, concluimos en 7 minutos este excepcional panel con 4 analistas tan claros y lúcidos como breves, lo cual es complicado en el formato usual que hago mi programa. Y no los voy a desmerecer yo, siendo también muy directo. Antes de pedirles sus últimas reflexiones, en el sentido de si cabe darles inmunidad a los chavistas que viabilicen este proceso, es decir, que puedan salir de ese país a algún lugar sin que los extraditen luego o algo por el estilo. Escuchen cómo Mario Díaz Balart y Stephanie Macías me hizo ponerle mucha atención en esto. Se desconcierta, se molesta ante la pregunta insistente de un periodista de qué va a pasar con María Corina Machado, porque él no veía que la incluían en este proceso de transición, y lo que él le responde. En caracteres está la traducción en español para quienes nos siguen por plataformas y televisión. When we talk about transition, why are you not willing to support Maria Corina and Mundo to be? Wait. Hold on a second. First, you're talking to us? When have we ever not supported it? No, wait. But let's look, these are serious issues. Do not put words in my mouth. And do not, no, wait. But you said us. You said us. Okay. But it's I will not tolerate putting words in my mouth or my colleague's mouth. We have been consistent from day one. And I am convinced there's going to be a transition. We already talked about that. And I'm convinced that when there are elections, whether there are new elections or there's a decision to take the old elections, the last elections, that the next democratically elected president of Venezuela is going to be María Corina Machado. Ahí está lo que les dije al principio. Para quienes tienen dudas de que los republicanos o la oposición a la tiranía en Venezuela pretende pasar por sobre María Corina Machado porque no sea la actora central de esta transición, no se equivoquen, dice, sea con nuevas elecciones o legitimando las anteriores, ella será presidenta de Venezuela, y el auditorio estalla en aplausos. La inquietud final quedó planteada, Desiree, ¿cabe garantizar impunidad a los chavistas o maduristas que viabilicen
el final exitoso de la transición? Cabe. Claro que cabe. Estuvo siempre dentro de las mesas de negociaciones. Cuando Maduro se podía negociar con él, eso se ofreció, ¿ok? No lo aceptó, como lo dijo el presidente Trump, como lo ha dicho Edmundo, como lo ha dicho María Corina. No fue aceptada las negociaciones que garantizaban una transición pacífica en Venezuela. Ellos pusieron el precio a su cabeza, lo están pagando, ¿ok? Cabe más adelante, por supuesto. O sea, Venezuela merece ser libre. Y si ese es el proceso que nosotros tenemos que pagar para poder liberar a Venezuela, vivir en democracia y poder regresar nuevamente a lo que es la política internacional, lo vamos a pagar. Qué extraordinario testimonio. Qué madurez y qué dolor, las dos cosas. Así es. Porque no es muy fácil decir una cuestión así. Stephanie. Nosotros en el estudio Buró Estratégico habíamos puesto lo siguiente: todo proceso de paz exitoso enfrenta la misma tensión. Si se castiga todo, no hay paz, y si se olvida todo, no hay justicia. La solución no es binaria, es una justicia transicional. Pasó en Colombia. Cuando se firmó la paz, se hizo una corte transicional donde se identificaba que de alguna manera ibas a tener, no le quiero decir impunidad, pero la solución no fue impunidad, pero sí olvido selectivo. Y se tipificó qué se olvidaba y qué sí se castigaba. Ojalá aprendamos nosotros en carne ajena, cuando solo se aprende en carne propia, de esta terrible experiencia que hasta ahora nos ha servido para no caer en los mismos errores. Héctor. La paz solo se hace con el enemigo, así que no queda de otra que ir a estos procesos que son dolorosos, que son difíciles, pero son necesarios. La alternativa sería una guerra civil o frustrar todo el proceso. Entonces habría sido todo en vano. Qué formidable reflexión. Yo creo que no queda de otra. La frase inicial. La paz solo se hace con el enemigo. Joaquín. Bueno, yo creo lo mismo. Pensemos que este sacrificio de la justicia está hecho precisamente para evitar una guerra civil, porque la cantidad de actores en este momento que hay dentro del chavismo son complejos, son diferentes. Solamente voy a recordar la Revolución Mexicana, cuando muere Madero, cómo estallan una cantidad de grupos en lucha. ¿Cuánto le tocó a México desde 1912 estabilizarse hasta 1924 con Álvaro Obregón? Es decir, prácticamente 12, 15 años, y estábamos a comienzos del siglo XX. Ahora, en la situación actual, eso es terrible. Señores, entonces, esa es la razón. Señores y señoras, ¿tú tienes hijos? ¿Eres señora ya? ¿Todavía no? Ok. Joaquín, Stephanie, Héctor y Desiree. Yo siempre estoy orgulloso de mis panelistas, pero muy pocas veces me hacen emocionar como esta noche. Les agradezco de verdad por la claridad, la brevedad y la luminosidad de sus ideas. El camino tomado por el presidente Trump para acabar con una dictadura tiene riesgos y para muchos rompe principios del derecho internacional, pero se tornó inevitable para terminar la crisis humanitaria que azotaba a Venezuela y detener su contaminación en América Latina, que hace rato empezó ya en Ecuador, se expandió hacia Argentina, Chile y Bolivia, pero no se ha extirpado todavía. La narcodictadura de Maduro financió partidos y organizaciones en países como el nuestro para ganar elecciones en democracia, con sus fanáticos, de los cuales hay todavía una cantidad de defensores e impulsores en el Ecuador, para una vez captado el poder, retenerlo para siempre, como pretendieron hacer en Venezuela. Eso hemos evitado. El brazo político del chavismo y el crimen organizado, esos que ahora reclaman soberanía, permitieron en este país que los chavistas la vulneren, encubiertos de empresarios, inversionistas, políticos, intelectuales e incluso activistas que redactaron algunos textos de nuestra Constitución. El mundo buscó múltiples pretextos para que el derecho internacional no sirva al retorno de la democracia en Venezuela, sino a la perennización de su narcodictadura. Cuando ese régimen comprometió no solo los intereses de los Estados Unidos, sino su seguridad, Trump les dio un ultimátum y ante la negativa acabamos de ver lo que ha pasado con las consecuencias y proyecciones que nuestros analistas han reseñado. Hay que reconocerle el bien que hace a la democracia ignorar en casos excepcionales estos mecanismos caducos de ella y privilegiar la justicia que proclama instaurar ese sistema. Ya lo hizo Bukele en El Salvador, ya lo hizo Daniel Noboa en Ecuador, cuando evitó la impunidad de un terrible caso de corrupción
ingresando a la residencia de la Embajada de México en Quito. Ahora, como han recordado nuestros panelistas, solo toca abogar porque la transición inédita que Estados Unidos ha negociado en Venezuela acabe con el régimen poco a poco y sea reemplazado por quienes ganaron legítimamente elecciones. Si Edmundo González Urrutia tiene la madurez y la sabiduría suficientes, será quien abra el camino para esas elecciones en las nuevas condiciones que seguramente ganará también María Corina Machado. Hay que impulsar la democracia posible hasta que construyamos la democracia ideal. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Y yo ya estoy participando, porque ahorrar siempre ha sido una muy buena decisión. Y ahora hasta te premian por hacerlo. Ah, no te olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Todo se conecta, esto no se acaba. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias.